Bien, hermanos, vamos a continuar con la serie que estamos tratando por todos estos domingos, que se llama esta serie Las Bienaventuranzas del Sermón del Monte, con el tema esta tarde, Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso del 1 al 7. Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso del 1 al 7. Y dice la palabra de nuestro Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú mismo hablando a nuestras vidas, como lo hiciste hace 2000 años atrás. Así te pido, Señor, que hoy nos hables a nosotros y a todos aquellos que escuchen después esta palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo fluyendo, que esta palabra corra, fluya, sea glorificada en los corazones, que haga el efecto por el cual tú le envías, Señor. Ayúdanos a ser de estos bienaventurados que son misericordiosos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Hasta aquí, hermanos, hemos podido estudiar 4 bienaventuranzas. Y las 3 primeras de esas bienaventuranzas describen la esencia o definen lo que es un cristiano, la esencia de lo que es un cristiano. El cristiano es un pobre en espíritu, es decir, alguien que cuando es tratado por el Espíritu de Dios, sabe y entiende su verdadera condición delante de Dios, que ya no es lo que él creía antes, sino que ahora sabe exactamente lo que es porque el Espíritu lo ha tratado. Y es por eso que, porque entiende su condición, sabe cuán lejos estaba de Dios, sabe cuán perdido estaba, llevado una vida completa en pecados, que estaba en el muladar, en el estiércol, en el polvo de la tierra. Y por la misericordia de Dios, Jesucristo lo libró de allí. Y ahora, entendiendo esas cosas por el Espíritu, comienza a llorar. Llora porque sabe todo lo que fue capaz de hacer. Y porque sabe que si ahora no fuera por la mano de Jesús, lo volviera a hacer otra vez. A este pobre en espíritu, que ahora, porque sabe, llora, Dios le muda el corazón, Dios le cambia el corazón y le quita el corazón de piedra, aquel corazón insensible, aquel corazón que no tenía a Dios, aquel corazón que estaba alejado de Dios, y le da un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Dios, un corazón rendido a la voluntad de Dios. Ya no es como una bestia que no entiende, sino que ahora es alguien manso, alguien totalmente rendido a la voluntad de Dios. Así es ahora. De ser una persona que vivía en la vanidad de su mente, ahora Dios lo ha convertido en una persona absolutamente humilde. El orgullo y la arrogancia fueron desterrados de su corazón para siempre y ahora ha aprendido a ser una persona mansa y una persona humilde como Cristo. Porque el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón.
Ahora, el pobre en espíritu sabe que toda esta transformación que ahora ha recibido en su ser ha sido única y exclusivamente por la misericordia de Cristo. Es así, hermanos. No había nada de valor en él. Estaba totalmente perdido, sin Dios y sin esperanza. Y Jesucristo puso su mano y lo rescató por su misericordia, única y exclusivamente. El pobre en espíritu sabe, hermano, que Cristo lo sacó del muladar. Recuerden, es decir, del estiércol y de la basura. De allí lo sacó Cristo. Su condición era la de alguien que había errado el blanco, que eso significa pecar, errar el blanco. Salmo 113, versos 7 al 8, dice la palabra: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Quiere decir que si ahora somos príncipes en el pueblo de Dios, es porque hubo alguien que puso su mano para sacarnos de donde nosotros estábamos, que era el muladar. El muladar, ustedes saben que era el lugar donde se ponía la basura, se depositaba el estiércol y todo lo inservible que no tenía ya uso para su dueño paraba allí en ese lugar. Y aquí nos están diciendo que Él, Dios, levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Si nosotros ahora estamos en el pueblo de Dios, es porque antes estuvimos en el muladar. Gracias a la misericordia de Cristo es que ahora estamos donde estamos. El pobre en espíritu sabe que no había nada de valor en él que moviera a Cristo a derramar su sangre preciosa en esa cruz para salvarlo. Es decir, ese pensamiento que algunas personas tienen, no es que yo era tan valioso que el Hijo de Dios murió por mí. Eso es una herejía total, hermanos. Herejía total. No había nada de valor en nosotros por lo cual el Hijo de Dios derramara su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sencillamente, amados hermanos, si ahora somos salvos, si ahora estamos libres del muladar donde nosotros vivimos, ha sido única y exclusivamente por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Es decir, Cristo quiso de su propia voluntad tener misericordia de nosotros. Fue por su voluntad, no porque había nada de nosotros de valor, ni mucho menos. Fue la pura misericordia, la voluntad de que Él quiso hacerlo. Efesios capítulo 1, versos 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí entienden, hermanos? No dice que porque éramos gloriosos nosotros, o dice eso ahí. No. Dice según el puro afecto de su voluntad y según las riquezas de su gracia. Por eso estamos ahora donde estamos. Esa es la verdad. El pobre en espíritu, sabiendo que la misericordia de Dios lo alcanzó y lo salvó, ahora manifiesta misericordia a los demás sin distinción, a los buenos y a los malos.
porque fue alcanzado por la misericordia de Dios, siendo malo, siendo pecador, que dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando rechazamos a Dios, Él tuvo misericordia y nos sacó de esa condición. Por eso ahora nosotros manifestamos misericordia a todos, a los buenos y a los malos, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Es en este contexto que le estoy diciendo que el Salvador del mundo dijo en Mateo capítulo 5, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Le voy a explicar después, para que nadie se confunda, porque da la idea, si tú lo lees ahí, si tú lees ese texto y no conoces el contexto donde fue dicho, la idea que se da ahí es que si tú eres bueno, si tú eres misericordioso, tú vas a alcanzar misericordia. Viste, vas a alcanzar el cielo porque tú eres bueno. No, no desligues eso del contexto donde fue dicho. Alabado sea Dios. Lo cierto es que toda la felicidad humana se encuentra revelada aquí en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Porque él dice bienaventurado, que significa dichoso, feliz, pleno, bendito. En el mensaje de hoy, hermanos, vamos a definir la misericordia, luego veremos cómo se expresa la misericordia y por último trataremos algunos consejos prácticos sobre la misericordia, que son muy importantes. Vamos a definir la misericordia. Bueno, tiene dos acepciones la misericordia. Número 1, cualidad de Dios por la cual perdona los pecados de las personas. Es una cualidad de Dios por la cual Él perdona los pecados de los seres humanos. Y número 2, la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. No solamente quedarse con el sentimiento, sino que hay que expresarlo en la práctica. Amén. Por eso es que dice la Biblia, y fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia. Entonces, la misericordia, hermanos, es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica, es un evento, es un hecho que no solamente tú sientes, sino que lo llevas a la práctica. Es decir, se expresa a través de obras prácticas de misericordia. Es necesario que hagamos un alto aquí y esclarezcamos algo muy importante. Algunos, si se dejan llevar por este versículo así como está, fuera del contexto, ellos pudieran pensar, amados hermanos, que si tú eres bueno, si tú eres misericordioso, tú vas a alcanzar el cielo. ¿No viste lo que dice ahí? Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú lo sacas del contexto, parece que eso es lo que dice. Pero ese texto está dentro de un conjunto de textos en los cuales Jesús venía hablando. Hay una línea que se viene siguiendo. Alabado sea Dios. Y nosotros tenemos que interpretar. La gente se confunde cuando saca los textos fuera de contexto, de tal manera que algunos dicen frases como la siguiente: es que tú te lo mereces. Otro dice, es que tú eres tan bueno. Es que tú te lo mereces. Yo quiero que nosotros entendamos que hay una sola cosa que nosotros merecemos: la condenación eterna, el infierno. Esa es la única cosa que nosotros merecemos. Así que frases como ese, es que tú te lo mereces, es que tú eres bueno. Alabado sea Dios. Estas personas que te hablan así, hermano, quizás tengan una buena intención en su corazón, pero sin duda cuando hablan así, lo que están expresando es que tienen un total desconocimiento de la palabra de Dios. Porque mira lo que dice Jesús en Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios.
Usted puede hacer algún día algo bueno, pero eso no lo califica para que usted sea bueno. Eso no lo califica para que usted sea bueno. Alabado sea Dios. El cielo no se alcanza por buenas obras. La salvación de tu alma no viene porque tú seas bueno, sino porque Cristo es bueno. Alabado sea Dios. Tito capítulo 3, versos 5 al 7 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos salvó no por ninguna obra buena que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén, hermano. Eres salvo por gracia. Eso es un regalo de Dios para tu vida, porque no había ninguna manera en que tú pudieras salvarte. Humanamente era imposible. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, espero que quede muy claro. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Hermano, más claro ni el agua. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el problema de los hombres, que ellos quieren gloriarse, ellos quieren pagar un precio. Como un joven que vino a Cristo y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Y el hombre era rico, dice Jesús, uno de los mandamientos sabe. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Oye, hermano, era atrevido. Porque si a mí no se me ocurriría preguntarle al Señor qué más me falta. Ahí dice el Señor, nada más que le dijo una, le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tú ven y sígueme. Y el hombre dio la media vuelta muy triste y se fue. Alabado sea Dios. Hermanos, no es por obra. Nadie puede alcanzar el cielo por sí mismo. Es un regalo que Dios da porque nadie ni lo merece ni lo puede alcanzar por sus fuerzas. Cristo quiere regalar esa bendición extraordinaria. Una vez, amados hermanos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, que aún las obras buenas que hacemos no son ni siquiera nuestras, sino que Dios las preparó de antemano para que las hiciéramos. ¿Hay algo en que podamos nosotros jactarnos aquí? Una vez que fuiste salvado por Cristo, entonces debes hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque fuiste creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para eso fuiste creado. Ahora, eres salvo por gracia a través de la fe solamente. Pero esas buenas obras son la evidencia de que tu fe es verdadera en el Señor. Eso es lo que evidencia. En otras palabras, las obras de misericordia que ahora tú realizas es porque Cristo te salvó, porque Él te alcanzó, porque Él te levantó del muladar, te limpió y te vistió. Y ahora te dijo, hay unas obras que he preparado de antemano para que tú las realices. Alabado sea Dios. De manera, amados hermanos, que toda jactancia, orgullo y vanagloria de los hombres queda totalmente excluida. Si todavía alguien tiene algún
pensamiento ahí en su mente, dándole vuelta que Él es el Sam no sé qué. Pues quítese eso, porque no le ha amanecido Dios todavía si usted tiene ese pensamiento que usted es el don, la doña. Alabado sea Dios. El simple hecho nada más de pensar que tú eres bueno o que tú eres superior a los demás porque tienes algún talento o porque hiciste alguna obra de misericordia, indica que todavía tú estás en tinieblas. Más claro ni el agua, ¿verdad? Más claro no canta un gallo de Campechuela. Alabado sea Dios. Si todavía tú te crees que gracias a ti es que la iglesia puede hacer esto o aquello, es que sin ti la iglesia, si todavía tú te crees eso, significa que no te ha amanecido Dios. Sencillamente, no te ha amanecido Dios. El día que tu corazón sea alumbrado por Cristo, ese día yo te aseguro que tú vas a decir juntamente con Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pobre en espíritu piensa lo mismo que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 verso 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es todo, hermano. Gloríese en el Señor. Pero si todavía le queda dudas, yo espero que este nuevo texto que le voy a poner aquí ya lo remate por completo el orgullo y la vanagloria de alguien que pueda estar todavía encumbrado. Lucas capítulo 17 verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y yo pregunto, hermano, ¿ya nosotros hicimos todo lo que nos ordenaron que hiciéramos? ¿Ya lo hicimos? ¿Sí o no? No. Por lo tanto, somos aprendices de siervos inútiles. Todavía no hemos llegado a la categoría de siervos inútiles. Dígame, hermano. Todavía no hemos llegado ahí. Cuando ya usted haga todo lo que Dios le ordenó que haga, llegaste al honroso calificativo de siervo inútil. Porque lo que debías hacer, no, ni eso, somos aprendices, estamos en el camino a llegar a ser siervos inútiles. Porque sencillamente lo que debíamos hacer fue lo que hicimos, nada más, no hicimos nada extraordinario, hermano. Nada más lo que teníamos que hacer. De manera, hermanos, que si hoy nosotros podemos tener misericordia, es porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. Si hoy podemos amar a otros, es porque Cristo nos amó primero a nosotros. Si hoy nosotros podemos perdonar a los demás, es porque Cristo nos perdonó primero a nosotros. Si hoy nosotros podemos servir con alegría a los demás, es porque Cristo nos dejó ejemplo y nos sirvió a nosotros. La misericordia, hermanos, es un atributo divino. Efesios capítulo 2, 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Quién es rico aquí en misericordia? Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por qué podemos consolar a otros? Porque Dios nos consuela a nosotros. Es necesario que entendamos de una vez y para siempre que el ser humano sin Dios no es misericordioso, sino vengativo. Vengativo. El ser humano sin Dios no puede y no quiere perdonar, sino odiar, aborrecer. Eso es lo que le fluye naturalmente, por lo cual tiene que luchar contra eso. El ser humano sin Cristo es profundamente egoísta, hermano. No servirá a los demás, sino por el contrario, querrá que los demás le sirvan a él. ¿Estoy hablando para seres humanos aquí, hermano, o no? Quizás alguno esté pensando en este momento, es que yo he visto a gentes sin Dios hacer el bien y tener misericordia. Y yo le digo, no se deje engañar. No se deje engañar. Esa no es la verdadera misericordia del Señor. Por dos razones, fíjese, por dos razones. Número uno, cuando esos que tú estás viendo ahí, que ay, qué buenos son, qué misericordiosos, es esa gente, cuando ellos tengan que enfrentarse a un enemigo de ellos. Vamos a ver si esa hora son misericordiosos y buenos. No lo amarán, no lo servirán, porque su naturaleza les grita muy fuerte, hermano. Ódialo, véngate. Y número dos, aún lo bueno que esa gente hacen nunca será para la gloria de Dios, sino para su alabanza personal. Usted sabe, hermano, que hay gente que le gusta hacer, servir a los demás y tú dices, qué bueno fulano. No. Adentro, aquí adentro. Lo que quiere es que la gente diga eso. Que la gente lo reconozca. Que la gente lo alabe y diga, qué bueno es fulano. Qué buena es mengana. Pero si Dios te permite ver adentro el corazón, dice, bueno, ay muchacho, bueno hay uno solo. Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A eso estamos llamados. Porque sin Cristo no lo somos, hermano. Sin Cristo no lo somos. Primera de Corintios 13, del 1 al 3 lo dice claro. Si yo hablase lenguas humanas, es decir, gente que todavía se atreve a estas cosas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así son toda la gente que no tiene a Cristo, porque Dios es amor. El verdadero amor, el amor ágape, el amor que se da sin recibir nada a cambio. El amor que ama a los enemigos. Esa clase de amor no la tiene el hombre a menos que tenga a Cristo en su corazón.
Por eso dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, algo hueco, algo vacío adentro. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy. Y si repartiese, mire, todavía esto, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, si no tengo a Cristo, dice, de nada me sirve. Entonces, no nos dejemos engañar. Hay uno solo bueno y misericordioso, es Cristo. Solo con Él nosotros estamos capacitados para tener esta clase de amor. Sin Él imposible. Sin Él es egoísmo puro. Es para alabanza personal. Resumiendo esta parte, hermanos, podemos decir que la misericordia es la compasión divina en acción. La compasión divina en la práctica. El amor de Dios en la práctica. Eso es la misericordia. Y por esa compasión, por esa misericordia divina, es que hoy nosotros podemos expresar a otros misericordia. Así es, hermano. Así es. Por eso, si hay alguno aquí digno de toda gloria, se llama Jesucristo. Nada más. Ahora, yo espero que hayamos entendido lo que es la misericordia. Pero yo quiero ver ahora cómo se expresa la misericordia. ¿Cómo la podemos expresar? Ya estamos claros que fuimos alcanzados por su misericordia, ¿cierto? Y por eso es que nosotros podemos expresar la misericordia. Pero ¿cómo expresamos la misericordia en la práctica? Bueno, en primer lugar, teniendo compasión por los perdidos. Mateo capítulo 9, 35 al 38. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, yo le hago una pregunta. Cuando Jesús miró las multitudes, ¿qué fue lo que vio Jesús allí? ¿Santos y ángeles con alas? No, hermano. Allí había ladrones, prostitutas, mentirosos, hijos del diablo. Sin embargo, el Hijo de Dios, ¿cómo los miró? Con compasión. ¿Sabe lo que es la compasión, hermano? El amor más profundo que usted pueda sentir y experimentar. Nace de la misma entraña de todo tu ser. Cuando tú ves la necesidad, se conmueve todas tus entrañas y tú dices, algo tengo que hacer para ayudar. Eso es compasión. Muy diferente a la lástima, ¿eh? La lástima es, tú miras, pobrecito, pero sigues de largo y no haces nada. Pero no es así la compasión. Jesús los miró y tuvo compasión de ellos, de los perdidos. ¿Y cómo les llamó? Ovejas desamparadas que no tienen pastor. Qué hermoso es el Señor, hermano. Qué hermoso es el Señor. Yo veo a algunos predicadores. Yo recuerdo, hermano, hace años atrás hice un viaje al Perú y me invitan a predicar en un lugar público. Y habían unas cuantas personas allá. El lugar se llamaba Comalca. Y unos minutos antes de que yo subiera al púlpito para predicar la palabra, se para un pastor, hermano, con un micrófono y habían unas bocinas tremendas allí. Y aquel hombre, a todo lo que da sus pulmones, comenzó a gritar: ¡pecadores de Comalca!
arrepiéntanse, hijos del diablo. Y yo que estaba bajo punto subir, yo decía, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer yo ahora después de un evento como ese? ¿Sabe, hermano? Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y se vuelve a sus discípulos y le dice, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros. En otras palabras, ustedes tienen que ir para allá para predicar el evangelio a esas personas. Alabado sea Dios. La Biblia declara una sentencia terrible, amados hermanos, a aquellos que son indolentes con el sufrimiento ajeno y con los pecadores que están perdidos sin Dios y sin esperanza. Jeremías capítulo 48, verso 10, escuche esto: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Maldito el que haga esta obra indolentemente. ¿Sabe lo que significa esa palabra indolente? Que es un negligente, que es poco sensible, perezoso, apagado, flojo, que tiene falta de voluntad para hacer una cosa. Sí, sabe que están perdidos, pero no le importa. No les interesa a los perdidos. No era así Cristo, hermano. Cristo, nuestro Cristo, el que dice la Escritura, no era así. Dice, maldito el que haga esta obra indolentemente, que no le importe a los perdidos. Por eso a mí me inspira siempre el ejemplo de Cristo. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y, ojo, y aldeas. Yo veo, entre comillas, grandes siervos de Dios hoy, que ellos nada más que van a las grandes catedrales y las grandes ciudades y se olvidan de las aldeas. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será? ¿Será por casualidad? Maldito el que haga indolentemente esta obra, hermano. Es algo bien serio. Uno de los hombres más usados por Dios en el evangelismo, sin duda, fue el apóstol Pablo. Y yo quisiera que usted conociera hoy un poquitico el sentir, el corazón de este hombre de Dios. Romanos capítulo 1, versos 14 a 16, dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Se sentía con una deuda una vez que fue alcanzado por Cristo. Y dice, así que en cuanto a mí, porque tengo esa deuda en mi corazón, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese era el sentir en este hombre de Dios. Ese debe ser el sentir de todo cristiano. Me siento en deuda con todos los que me rodean, porque yo estaba perdido y Cristo tuvo misericordia de mí, me alcanzó. Hubo gente que me hablaron de Cristo y por eso estoy aquí. Pues estoy en deuda con la gente que está perdida. Gloria a Dios. Segundo de Corintios 12:15, escuche un poco más lo que dice Pablo. Dice, y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío. ¿Oyó bien eso, hermano? Con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo, dice, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Alabado sea Dios, hermano. Con mucho placer, con el mayor de los placeres, dice, voy a gastar todo lo mío. Y aún yo mismo. ¿Pero para qué, hermano? Por amor de las almas. Por amor de las almas. Alabado sea Dios. Mis hermanos, el misericordioso
tiene compasión por los perdidos. Ahora, la segunda manera en que usted puede expresar la misericordia es supliendo las necesidades de los santos, supliendo las necesidades de los hermanos, de sus consiervos en Cristo. Segundo de Corintios 8, del 1 al 5, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran extremadamente pobres, sin embargo, abundaron en riquezas ¿de qué? De generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, ellos sabían que sus hermanos en Jerusalén estaban pasando por una gran necesidad, por una hambruna que había. Y cuando ellos se enteraron, a pesar de que eran profundamente pobres materialmente hablando, tenían un corazón rico en generosidad. Y dieron aún más allá de sus fuerzas. Pero antes de pedirle a Pablo que les concediese el privilegio de participar en este servicio para ayudar a sus hermanos. Oiga, es un privilegio cuando usted sirve a su hermano. Yo pensé que iba a decir amén ahí. Es un privilegio servir a un hermano en Cristo. Y ellos se encomendaron primeramente a Dios y le pidieron mucho a Dios que les abriera la puerta para ellos participar de ese servicio que consideraban un privilegio. Y dice que dieron aún más allá de ¿qué? De sus fuerzas. Ese es el verdadero cristianismo, hermano. Ahí está. La misericordia se expresa en la práctica. Santiago capítulo 2, versos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, venga. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha tu fe? ¿De qué aprovecha la fe que dices tener? Así también, no sé. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Somos salvos por obras o por fe? Por fe. Pero esa fe se expresa en obras. Si tú dices que tú eres salvo, que tienes esa fe en Cristo y demás, pero no se ve por ninguna parte la compasión, la misericordia tuya, esa fe está muerta. En otras palabras, eso es mentira. Alabado sea Dios. Primera de Juan 4, 20 al 21. Si alguno dice con su boquita, dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Oye, Juan el apóstol del amor, pero hablaba clarito, hermano. ¿De qué otra manera se puede definir eso? Es una sentencia. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Gálatas 6, verso 10, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, una escala de valores, ¿a quién tú vas a priorizar? ¿A un extraño que tú no conoces? ¿O a un hermano en Cristo que tú sabes que cuando tú tienes las situaciones y los rollos y los problemas, está orando por ti y tú puedes contar con él? No, yo priorizo a mi hermano.
Para que usted lo pueda entender, usted tiene hijos y hay un extraño que tiene una necesidad y su hijo tiene la misma necesidad, ¿a quién usted prioriza? Pues así mismo dice Dios. Hazle bien a todos, sí, pero mayormente a tus hermanos, que son los que están codo a codo contigo ahí, que el día que tú caigas en desgracia están para ti ahí. Alabado sea Dios. Los que han sido salvados por el mismo Dios que a ti. Entonces, ¿de qué otra manera yo puedo expresar la misericordia? Bueno, perdonando al ofensor, perdonando al que me ofende, perdonando a aquel que me dice todo lo que quiera decir y me hace todo lo que quiera hacer. De esa manera yo expreso la misericordia con la que fui alcanzado, ¿verdad? Mateo 18, 23 en adelante. Por lo cual, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a ponerlo para que tengan una idea, 10 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No podía, hermano. Eso era una cosa imposible, no podía. Sin embargo, le rogó y dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿viste la frase? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es misericordia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, $100. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Lo entendieron, hermano? El misericordioso perdonará de todo corazón al ofensor, porque sabe que él ha sido perdonado por Cristo. Nosotros teníamos una deuda con Cristo impagable, eterna. Sin embargo, Cristo tomó nuestra deuda y la pagó por su misericordia. ¿Qué nos corresponde a nosotros ahora? Tener misericordia de todos aquellos que nos ofenden. Amén, hermano. Perdonar a la gente. Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso que la gente dice: yo perdono pero no olvido. Eso es mentira, hermano. Eso no es perdón. Otro dice: que te perdone Dios. Todo eso es falsedad, hermano. Tenemos que perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Cristo agarró todos nuestros pecados y lo echó en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Así tenemos que perdonar nosotros. Pero imagínate, hermano, si cada vez que pasa un problemita te voy a sacar. ¿Tú te acuerdas que hace 20 años atrás tú me hiciste esto? ¿Tú te acuerdas, verdad?
Yo te perdoné, pero anda por la línea. Porque es que tú eres dado a hacer esas cositas, acuérdate. Eso no es perdón, hermano. No van a tener, no se engañen. Hay que perdonar de todo corazón. Cada vez que venga el recuerdo, reprende. No, ya yo lo perdoné. Olvida eso. Amén, hermano. Gloria a Dios para siempre. Vos tenés que dar un seminario de matrimonio, porque yo veo algunos matrimonios dándose con el codo aquí. Ni voy a mirar para el techo porque no. Gloria a Dios. Hermano, el misericordioso sabe que no hay ofensa que alguien le pueda hacer a él que sea mayor que la ofensa que él le hizo a Dios. Y si Cristo se la perdonó, no hay ninguna razón para que usted no perdone a aquel que le ofendió a usted. Por eso, perdona y di la siguiente frase: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7 te perdono. Amén, hermano. Todas las veces que vengas a mí te voy a perdonar. Todas. Todas. Diga, todas. Bien, quiero darle algunos consejitos prácticos, escuche, sobre la misericordia. Yo creo que es necesario. La misericordia se hace con alegría. Oiga bien, la misericordia, que es un evento, que es un hecho que tú vas a hacer, se hace con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que tú vayas a dar, no solamente dinero, el perdón, el amor, el servicio que tú vayas a dar a los santos, hazlo como de corazón, no con tristeza, no, ni por una necesidad. Alabado sea Dios. Entonces, no es misericordia la que se hace con quejas. Ya tengo que ir allá a recoger ahora allá que... Oye, ¿a qué hora me llamó tú? Lo más ocupado no podía estar yo. Eso no es misericordia, hermano. ¿Tú te imaginas que el Señor, ahora tengo que perdonar a este cabezón que mira que me ofendió? No, hermano. No. Imite a Cristo en todo. Entonces, no es misericordia la que se hace con quejas, ni con un doble sentido. Así que voy a hacer esto para ver qué gano después, o voy a hacer esto para que la gente diga después. Es un doble sentido. Sino la que se hace con todo el corazón y con alegría. Esa es la misericordia verdadera. Que tú sientas placer en hacerlo. Amén, hermano. Que sientas placer en hacer. Y ahora está el hermanito allí 6 horas con el puerquito aquel, pero un placer tremendo haciendo. Pues, alabado sea Dios. Otro consejito práctico: cuando hagas misericordia, no seas tacaño. ¿No saben lo que es ser tacaño? Caminar con los codos. ¿No saben tampoco lo que es eso? No seas escaso, chico. Si tú puedes dar más, porque no voy a dar. No seas tacaño. Así decimos en Cuba. Alabado sea Dios. Sino da lo mismo que te gustaría que te dieran a ti. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Mira la ley esa. Es una ley espiritual. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto significa cosas más profundas, pero yo lo voy a explicar de una manera práctica para que usted pueda entender. En Cuba había unos vendedores de ají cachucha. ¿No saben lo que es ají cachucha?
Y entonces ellos, en vez de cortar el tallito, ¿no? Agarraban unas laticas de leche condensada y daban una latica llena con ese ají cachucha y la vendían carísima. Pero ¿qué hacían los vivos? No le cortaban el tallito. Y entonces cuando tú echabas ese ají cachucha con todos esos tallitos ahí, pues era menos espacio lo que había ahí y menos ají cachucha. ¿Y para qué? Para robarte, en otras palabras. ¿Ah? Pues era uno de los que hacía esto, que me lo contaron en el mercado de allá de Guayo. Alabado sea Dios. Oye, córtale eso, compadre, para que quepa más. Dad y se os dará. Medida buena. Alabado sea Dios para siempre. Sí, cuando usted vaya a dar, no sea tacaño, haga una buena obra, hermano. Lo tercero, haz tu misericordia como si fuera para el Señor. Cuando vayas a hacer el acto de misericordia, hazlo como si fuera para Cristo. Colosenses 3:23, ¿qué dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que tú hagas. Alabado sea Dios. Recuerda que el Señor le dijo a los justos en el juicio de las naciones, y no voy a usar esa cita, pero en el juicio de las naciones, ¿qué dijo? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, desnudo y me cubriste, en la cárcel y viniste a mí. Y los justos le van a decir, Señor, ¿y cuándo fue eso? En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿qué dice el Señor? A mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Así que la próxima vez que vayas a servir a un hermano, cualquiera que sea, es a Cristo a quien estás sirviendo. Alabado sea Dios. Cuando hagas misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti. Mateo capítulo 6, del 1 al 4. Dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Como una vez alguien, nunca se me olvida, venía a dar una ofrenda y era la primera vez que daba la ofrenda, que se paró desde allá. Pastor, mira la ofrenda que traigo para... Qué bárbaro. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué tú querías? Que los hombres te vieran, ya te vieron. Esa es toda la recompensa que tú vas a recibir. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Hazlo para la gloria de Dios y ya. Que nadie te vea. Gloria a Cristo. Y el último puntico que quiero decirle, abran bien sus oídos. Haz la misericordia a quien es debido. Oiga bien, haz la misericordia a quien es debido. En Cuba tenemos un dicho que dice, haz bien y no mires a quién. ¿No es cierto? Muy bonito suena eso, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Suena muy bonito al oído, pero no es bíblico. No es de Dios eso. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 27. Grábese esto. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿A quién se lo vamos a hacer? A quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Claro, hay veces que queremos, pero no podemos. ¿Verdad? No, cuando tú no puedes, no puedes. Pero si puedes, fíjate bien a quién tú le haces el bien. No sea, hermanos, que estemos dándole los recursos del reino de los cielos a alguien que esté bajo maldición y bajo juicio de Dios. Cuidado, cuidado. Haz bien, sí, a quien es debido. Y por eso la Escritura dice,
Haz bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Mucho cuidado con eso. Para hacer misericordia, abra bien su oído. Para hacer misericordia no basta con tener un buen corazón, sino también una buena cabeza. ¿Qué significa eso? Es decir, no basta con tener buenos sentimientos, sino que hay que tener un buen juicio. Hay que ser juicioso para poder tener misericordia. Salmo 112, verso 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. No se deje arrastrar por los sentimientos. Tenga juicio, juicioso. Mucho cuidado, hermano, con lo que vamos a hacer. Quiero terminar este sermón, o estudio bíblico, como usted lo quiera llamar. Cristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es bienaventurado, es feliz, es dichoso, es bendito, porque si ahora puede expresar misericordia, es la evidencia de que fue alcanzado por la misericordia de Dios. Por eso es bendito, porque fuiste alcanzado por la misericordia de Dios. Por eso es que ahora tú puedes expresar misericordia. Es bienaventurado, es feliz, dichoso, porque eso significa que eres un hijo de Dios. Y Cristo dice, ellos alcanzarán ¿qué cosa? Misericordia. Los hijos de Dios alcanzarán misericordia. Salmo 32, verso 10. Salmo 32, verso 10. ¿Qué pasó ahí? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Más claro en el agua. Salmo 23, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré ¿qué? Por largos días. Lucas 10, 30 al 37. Termino con esta parábola. Bueno, casi termino con esta parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo, lo dejó tirado ahí en el camino. No tuvo misericordia porque era más importante llegar al culto. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. No, tengo las alabanzas, tengo que cantar hoy. Pero un samaritano, mire hermano, para los judíos un samaritano era lo peor, eran gente que no tenían valor, eran gente perdidos. Y dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quiénes son movidos a misericordia? Los que son de Dios, hermano. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El fariseo dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú, ¿qué cosa? Lo mismo. Amados hermanos, hay una sentencia terrible para aquellos que no tienen misericordia de los que sufren, que viéndole no tienen misericordia. La Biblia tiene una sentencia terrible para ese tipo de personas y una advertencia tremenda. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando tú clames por misericordia, no habrá misericordia.
porque tú no tienes misericordia. A todos los misericordiosos, a los que tienen un corazón compasivo, a todos los que sufren, Jesús les dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Lo que hizo el buen samaritano, hazlo tú también. Alabado sea Dios. Si tú eres un hijo de Dios, ve y haz misericordia. Y si todavía tú no eres un hijo de Dios, ven a los brazos de aquel que es rico en misericordia. Y una vez que experimentes su misericordia, entonces te deleitarás haciendo misericordia. Termino con este texto, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, dice Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay una invitación del Señor para aquellos que todavía no han alcanzado esa misericordia, porque hay misericordia disponible para ti en esta tarde en los brazos de Cristo. Ven al Señor, alabado sea Dios.